Hola de nuevo, su amigo José Cinéfago, acabando de salir de ver ya nuestra segunda película de este fin de semana. Es un estreno que no sé si muchos esperaban, quizá algunos sí, quizá algunos no, que es Dora y la ciudad perdida, y obviamente es un live action, como hemos podido ver en el póster y en el tráiler, sobre la serie animada televisada, pues de que muchos conocen, ya se hace pues porque tienen hermanitos, sobrinos, etcétera. Digo, yo alguna vez la caché en la tele y te sabes como algunas cositas de Dora la Exploradora, ¿no? Y además porque se han hecho algunas burlas sobre el personaje, ¿no? Bueno, pues es un live action que nos cita sobre la personalidad de Dora la Exploradora y de cómo su personalidad está totalmente condicionada pues por haber vivido en la jungla, ¿no? Eso la ha separado como de la ciudad, como de la civilización, entre comillas, y entonces llega un momento en el que la adolescencia, sus papás consideran que tiene que empezar a establecer relaciones sociales y la mandan a la secundaria a una ciudad, entonces viaja desde, no es spoiler, digo, es premisa y de ahí arranca la película, desde Brasil hasta Hollywood, Los Ángeles, que va a servir de contexto porque es una ciudad que está mezclada la cultura latina con la estadounidense y la mexicana, entonces todo el tiempo van a estar, no todo el tiempo, va a ser recurrente los chistes que hacen alusión a la cultura latina, por ejemplo lo de los frijoles, lo de chile con frijoles, etcétera, diferentes cositas que culturalmente uno va a ir acachando y que tengo la sensación de que no es con afán de mofarse ni de burlarse, sino es como de un chiste más de referencia cultural, ¿no? Entonces no hay como que ofenderse por nada, a mi parecer, ¿no? Entonces me gusta como el atole en el que se mete Dora, pues porque de haberse enfrentado a una jungla como el Amazonas, que se supone que es de las más peligrosas, se enfrenta a la que ella considera que es la jungla más peligrosa de la que se ha enfrentado, que es a la secundaria. Es decir, este ambiente hostil en el que la popularidad está por encima del conocimiento, en el que hay que escoger muy bien a tus amigos por diferentes índoles y en donde ser un matadito, un cerebrito o un nerd, pues es a veces sinónimo de ser buleado, ¿no? Entonces vuelve a encontrarse con un primo que conocimos hace 10 años y el primo le va diciendo pues de que casi le hace el fuchi pues porque él está cuidando como su imagen, ¿no? Entonces a Dora se le hace como muy difícil esta jungla escolar y me gusta como ese contraste, ¿no? Obviamente que de ahí la trama va a arrojar un momento en el que ella tenga que regresar a la jungla a buscar a sus padres. Hay unos cazarrecompensas que se quieren robar el tesoro de una ciudad perdida, de ahí el nombre, y entonces empieza como toda esta aventura, pero ahora con personas que se adhirieron sin quererlo a su aventura, que es su primo, una alumna y tres alumnos dos alumnos de la secundaria, y obviamente también se va a unir Botas, ¿no? Y se vuelve otra vez a la jungla y empieza a ver toda esta aventura de tipo Indiana Jones, pero a mi parecer muy bien desarrollada. Digo, hay cosas que sí caen como ya en la fantasía, pero vamos, de ahí en fuera había una niña a 2 asientos de mí, yo nunca en ningún momento la vi aburrida, veía que seguía la historia y como que se emocionaba y le gustaba y se divertía, y aunque no entendía unas cosas, digo, tampoco era necesario entender todo para poder disfrutar la película, ¿no? Tiene sus momentos chistosos la película. Me gusta que retoma muchas frases de la serie televisada que muchos ya conocemos, ¿no? Como mochila, mochila, soy el mapa, zorro, no te lo llevas, oh rayos, ¿no? Lo logramos. Y no es que lo meta a calza, sino que lo va trabajando muy bien y en el momento en el que lo arroja esos chistes, uno los disfruta, uno los divierte y hay unos que son como más evidentes que otros, pero o no tan musicalizados como es la serie televisiva, pero me parece que los coloca como súper bien y yo me divertía cuando salían estos chistes, ¿no? Hey zorro, no te lo lleves, ¿no? Vamos, porque al final de cuentas son para eso, como para divertirnos, ¿no? Hay una escena muy peculiar, hay un momento en el que están en medio de la jungla y hay unas flores gigantescas y de repente las provocan y empiezan a botar un montón de esporas, y eso lo que hace es generar técnicamente una experiencia alucinógena, y entonces ese es pretexto para que la película meta una secuencia animada que es como la simulación de un viaje alucinógeno. Entonces cuando despierta Dora del viaje alucinógeno dice, oh, ¿qué pasó, no? Y de hecho inclusive se siente como un viaje alucinógeno. Entonces me gusta que no es totalmente inocente la película, sino que realmente nos confronta con cosas que
que podrían llegar a suceder realmente en un contexto así, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes llega a un momento en el que pues tiene que hacer popis y Dora la exploradora saca una pala y dice, pues ni modo, mija, aquí hay que hacerlo en medio de la jungla, pues, ¿no? O de repente hay una cierta atracción entre dos de los personajes y Dora, muy ñoña como es, le dice, pues es que de repente en ciertos contextos el apareamiento se apresura, ¿no? De repente usar esa palabra apareamiento, digo, esa palabra nunca la vas a encontrar en una película de Disney, por ejemplo, ¿no? No tiene miedo a demostrar la naturaleza nata de los adolescentes, pues que están en mera hormona, en mero querer enamorarse y mero querer explorar, ¿no? Entonces, valga la redundancia con Dora la exploradora, ¿no? Entonces, me gusta que no tacha a su público, a pesar de que es dirigida para niños quizá de 7 a 12 años, no los tacha como de inocentones o de puros, sino que trata, no los confronta del todo, pero sí con más o menos como con cosas que ya, ¿no? Digo, al final también hay besos, ¿no? Entonces dices, mira, es como mucho más natural, ¿no? Bueno, y ya me gusta que también tiene ciertos guiños, no tan incisivos, pero sí más o menos guiño a cuál es lo que, digo, hace poco pasó lo del Amazonas en Brasil y decían que la ganadería era uno de los grandes provocadores de incendios. Aquí más o menos se menciona algo, ¿no? Sobre qué es lo que está devorando las junglas del Amazonas, ¿no? Se habla sobre conquistadores, quiénes han sido los conquistadores de las culturas hispanoamericanas, ¿no? Los españoles, los ingleses, y dice, claro, y los americanos, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios muy leves, al final de cuentas también son un poquito incisivos y eso también me gusta, ¿no? Creo que Disney le tiene que aprender a Dora la exploradora cómo adaptar una versión animada a un live action. Se puede dar el salto, se puede volver ameno, se puede volver divertido y que inclusive se puede volver con cierto apunte social, si así lo quieren poner, ¿no? Digo, tampoco es un análisis profundo de nuestra cuestión de conquistadores y conquistados, pero el apunte ahí está más o menos. Y creo que nosotros como espectadores, sobre todo si venimos con niños o vamos a confrontar a niños adolescentes con estos contenidos, me gusta que Dora sí tiene un aura como de inocente, digo, estar alejada de la civilización citadina, sí le da como una inocencia a veces un poco incrédula, muy, muy maleable, pero algo que tiene Dora es de que siempre es agradecida, de que siempre trata de poner buena cara a todo y vamos, no peca de optimista, pero sí, digo, cuando está en la secundaria alguien le sirve macarrones con quesos, a ella le encantan y va y le dice a la cocinera, gracias, muy bien, lo hicimos muy bien, buen trabajo, ¿no? Lo hicieron muy bien, dice, ¿no? Entonces, de repente, esos pequeños gestos a gente que hace su trabajo, vamos, es algo que hemos olvidado y que creo que podrían ser como un buen mensaje para el público infantil, ¿no? Y bueno, ya por último, ya para cerrar estas imprecisiones, hay dos giros de tuerca casi al final, en el último tercio de la película, que creo que por eso vale la pena, creo que por eso se salva la película, o sea, es entretenida y en el momento en el que ya dabas todo por sentado, ¡pum!, hay un giro de tuercas que dices, carajos, quizá eso no lo esperaba del todo, vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Hay unos efectos visuales que ya rayan en lo fantástico, pero todo el soporte que le va dando la trama ayudan a que más o menos se solvente. Y ya por último, pues hubiera sido interesante o será interesante quizá verla, si se puede, en idioma original, porque por ejemplo el personaje Danny Trejo de repente le da voz a uno de los personajes que aparentemente no habla y que de repente nos sorprende cuando habla, ¿no? O por ejemplo Vinicio del Toro también le va a dar voz a uno de los personajes emblemáticos de Dora la Exploradora, pero como en español no está la voz original, quizá eso se pierde, ¿no? Y además remarcar el cast que tiene la película, que es como muy latino, es como un público muy segmentado, pues que está encabezado por Isabel Moner, que ha encabezado varias películas que ahí la lleva, Familia al Instante, Transformers, digo, esa no tanto, y la de Sicario 2, ¿no? Entonces como que su gama como actriz se está abriendo y me parece que va por buen camino. Es la próxima Eva Longoria, a mí me parece, pero con un poquito más de rango actoral, ¿no? Está Eva Longoria, Michelle Peña, que a muchos les gusta, y obviamente Eugenio Derbez, que aunque a muchos no les caiga bien, más o menos logra salvar ahí su personaje, ¿no? Pues hasta aquí las primeras imprecisiones de esta segunda película que venimos a ver, Dora y la Ciudad Perdida. Me parece que vale la pena verla, he ahí la calificación, no la subestime, sobre todo si vienen con público infantil, que creo que junto con ellos uno también la puede disfrutar. Seguimos viendo películas y nos seguimos viendo en el cine. Gracias, hasta luego.